Esto es El Conversatorio con Luis García desde Mercado Casavieja, Metepec. Bienvenidos. ¿Qué tal, conversadoras? ¿Qué tal, conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 63 del Conversatorio, segunda temporada. Muchísimas gracias por continuar apoyándonos. Gracias al público presente. Un aplauso para el público presente. Mercado Casavieja. Ahí banda. Pues miren, el día de hoy vamos a tener un programa muy padre. Vamos a hablar de algo que en particular a mí me gusta mucho y estoy seguro a ustedes, conversadores, también les gusta. A veces relaja, a veces estresa, a veces fanatiza y a veces se puede considerar inclusive como un vicio. Vamos a hablar del mundo de los videojuegos y vamos a hablar de los gamers en particular. Ahorita voy a presentar a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Y primero, y como todas las ocasiones, quiero agradecer principalmente a Mercado Casavieja, quien por supuesto es quien nos recibe, es nuestro anfitrión y nos permite siempre que esto pueda llegar a todos ustedes. Agradecer a Icamané Coaching, empresa especializada en consultoría educativa y de desarrollo humano, y agradecer a Datadogs, empresa especializada en marketing digital, quienes estas dos empresas junto con Mercado Casavieja hacen posible este conversatorio. Bien, pues les decía, vamos a platicar de gamers, de esto que se viene dando desde hace, parecieran muchos años, pero tampoco son tantos, ¿no? O sea, no son tantos años, sino ya entonces estaría hablando que ya tengo muchos años. Voy a presentar de aquí de mi izquierda hacia el fondo. Roberto Bermúdez, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Estoy muy a gusto de estar aquí, muy contento. Y vamos a darle con eso de los videojuegos. Excelente, mi querido Roberto. Mi querido Jonathan, ¿cómo estás, mi estimado? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Luis. Encantados de venir a esta plática. Y pues, como yo siempre digo, la vida es el videojuego más difícil que hemos jugado siempre. No, y ahí no tenemos tantas vidas. No, solo ahí no tenemos tantas vidas. Hijo, qué bien lo pone, estoy totalmente de acuerdo. Luego los retos, ni el creador lo sabe luego. El creador del videojuego, efectivamente de quien crea quién es el creador. Bien, pues voy a tomarme como referencia nada más para entrar a este mundo. Me queda claro que el Atari no fue el primer videojuego, ahorita platicaremos de eso, pero a lo mejor sí fue el primero que se masificó en términos de comercialización, tal vez eso sí fue. Yo recuerdo estando muy pequeño que ya en casas de algunas personas, amistades de un servidor, había Atari. Me acuerdo perfecto de un juego que se llamaba, que era como ping pong, que eran dos barritas, y entonces una se movía hacia la otra, y entonces era nada más golpear la pelota para que no se te pasara. No me acuerdo cómo se llamaba ese juego, creo que sí, Pong, exactamente. Y que hoy lo ves y dices, ¿a poco te entretenías con eso? Porque y pegarle ¿no? Sí. Lentísimo, pero era súper entretenido y no tan sencillo de jugarle. Me acuerdo, por supuesto, del Pac-Man, después vino Donkey Kong y otra serie de juegos, Asteroid, Centipede, uno que me encantaba que era Galaga, que lo jugaba además en las maquinitas. Me encantaba el Galaga de una forma brutal. Empiezan las maquinitas, empieza todo este asunto y era un tema que te arropaba. Yo creo que por eso no tuve una consola de videojuego, porque por supuesto que se la pedí a mi señor padre, que seguramente va a ver este episodio, y a mi mamá, que también va a ver este episodio, y ambos me dijeron naranjas, porque no vas a estudiar, ¿no? Sí. Y muy probablemente acertaron en negarme el Atari en su momento. ¿Cómo empieza esto de los videojuegos? Vamos a llegar ahorita, por supuesto, a lo que se está viviendo, que hoy ya es un tema exponencial muy fuerte. Pero ¿dónde arranca este tema de los videojuegos? Entendemos que viene desde un tema más de Asia. Japón le pegó mucho más a esto. Fueron los gringos y fue Japón. ¿De dónde viene todo este asunto de los videojuegos? ¿Cómo empieza? Bueno, yo merengues. La primera consola casera que existió en toda la historia es una que se llamó The Brown Box, hecha por un ingeniero llamado Ralph Bauer. Él la construyó y la llevó a una feria de tecnología y fue prácticamente la primera consola realmente que se iba a vender. Él fue el creador prácticamente de Pong. Después por ahí alguien le quitó la idea y ahí hicieron una máquina, no hicieron la maquinita tal cual. Pero prácticamente esa fue la primera consola. Antes hay registros también de que en el MIT los mismos estudiantes, cuando tuvieron la primera computadora que tenía pantalla, pues lo mismo, es más, directamente se dice que eran una borrachera. Se les ocurrió que querían jugar con ella y crearon otro juego que era de tenis, pero no era así, era lineal. Era así una pelotita que rebotaba y otro que era una navecita. Entonces
el primer torneo de los videojuegos fue con ellos, donde ellos con un montón de cerveza y todo empezaron a beber, a competir entre ellos, pero como no había marcadores, en un pizarrón ponían los puntos que ellos iban ganando. Y era el primer torneo de toda la historia. Qué ole, ¿eh? O sea que de repente la cerveza ayuda. Sí. No es cierto. Para los conversadores chiquitos esto es falso, es equivocado. Es incorrecto. Entonces estamos hablando de este Brown Box y después este primer torneo de tenis. Hoy hablamos de mundiales y le entraremos a ese asunto, pero ya estamos hablando de esos torneos al principio. ¿Qué es lo que hace tan atractivo el tema de un videojuego? ¿Cómo fue transportando a generar de entrada a lo mejor hasta vicios, hasta perdernos en un videojuego? Y obviamente en el proceso, por a lo mejor herramientas tecnológicas y visión, hablamos, tú decías, plano, a tener ahora totalmente en 3D, ver circunstancias, etcétera, etcétera. ¿Cómo es ese proceso de videojuegos? ¿Cómo arrancaste tú, Jonathan, con el tema de los videojuegos? A ver, cuéntame. Pues mira, alguna vez en mi infancia tuve la fortuna de que unos tíos míos me obsequiaron un Atari, el Atari 2600, por allá en el año de 1989. Okay. Obviamente el Atari ya era una consola que iba de salida para ese entonces. Y pues mis tíos, como ya estaban con el NES, me obsequiaron el Atari. Entonces, bueno, para mí era una maravilla, sinceramente. Claro. Sí, las gráficas completamente cuadriculadas, pixeleadas, de 8 bits. Y juegos súper sencillos como básquetbol, golf, descenso de esquís, de montaña. Eran súper sencillos, ¿no? Pero para mí era algo grandioso. Y esto surgió porque uno de mis tíos jugaba el de Lobo del Aire en computadora, todavía con el sistema MS2. Entonces siempre cuando yo iba a su casa le decía, ponme el del helicóptero, hasta que yo creo que lo harté y me dijo, te regalo mi Atari. Oye, ahorita que dijiste el MS2, había juegos que eran en MS2 que no estaban en disco de floppy, el disco. Exactamente, el floppy. Yo me acuerdo jugar en aquellos años, estás hablando de 89, me acuerdo por ahí del 86 a esa época, Summer Games, Winter Games, que eran de Olimpiadas, que conectabas el joystick. Había como una interfaz ahí donde conectabas el joystick, que era el del Atari, el control, que hoy los jóvenes ven un joystick y dicen, ¿qué es eso? ¿Qué, no? Porque es un botón y una palanca, que no era tan sencillo. Me acuerdo que el Decathlon se te hacía un callo así, porque tenías que estar moviendo cañoncísimo eso para que corriera el infeliz y brincara las vallas. Con ese disco, el famoso floppy, y el sistema MS2, hijo de la mañana ya, qué grande estoy. ¿Tú cómo piensas en el mundo de los videojuegos? Yo muy parecido. Una vez estaba allá en Ciudad Obregón, Sonora. Entonces, un primo me llevó a las maquinitas porque abrieron maquinitas cerca de ahí. No era un changarro, pues, pero ahí había una maquinita. Claro. Y la primera maquinita que vi en mi vida fue Karate Champ. Karate Champ. Ajá. En 1900, por ahí, igual en 1987, 88, por ahí, haber sido. Y yo me quedé fascinado, porque aparte podía pelear con mi primo, ¿no? En la máquina. El más grande, él le ganaba. Sí, no, él me ganaba. Pero, saludos, Fausto. Sí. Entonces, era jugar eso, ¿no? Después, él se fue a Estados Unidos, regresa y tenía un NES. Entonces yo dije, yo quiero uno. Y pues sí, esa Navidad, después del 89, yo tuve un NES. Y de ahí me clavé y empecé a leer un montón de cosas. Me empecé a empapar de juegos. O sea, me enamoré literalmente de todo el universo, ¿no? Cuando hablamos de NES, esta que ustedes refieren, hablamos de la consola, la primera de Nintendo que salió, que metías el cartucho, sí lo tenías que bajar. Es donde correcto. venía una pistolita y jugabas Duck Hunt. Ajá. Y jugabas Mario Bros. Que Así fue, es. no sé si iba a decir que fue el primer hit mundial global, pero antes estuvo Pac-Man y otros tantos, ¿no? Ajá. Sí, de hecho Pac-Man fue el primer hit que llegó de Japón a América. Y eso porque encargaron un juego que tuviera el mismo éxito que previamente había tenido Space Invader, se llamaba, el del avioncito. Sí. Sí. Entonces, por parte de Japón, mandaron Pac-Man y no esperaban que fuera tan bien recibido, pero superó ventas y tiene récords de ventas. De hecho, me parece que es el juego más vendido en toda la historia, ¿no? O el segundo más vendido. De los más vendidos, pero además complementando lo que estás diciendo, Pac-Man tenía hasta serie animada, fue la primera serie animada, tuvo un disco con un hitazo musical. ¿En serio? Sí. Yo sí me acuerdo de la caricatura, pero no me acuerdo de un disco musical. La canción se llama Pac-Man Fever y es una canción que estuvo en el primer lugar de popularidad en 1982.
Entonces entiendo que, a ver, eso está interesantísimo porque hoy por hoy lo vemos mucho más fácil que alrededor del videojuego, de la industria de los videojuegos, se monta una industria adicional, ¿no? Por ejemplo, ves Minecraft y ves que venden peluches de Minecraft, juguetes de Minecraft, o sea, hay un montonal de cosas alrededor del videojuego. Hoy por hoy es normal. En aquellos años, yo no me acuerdo que hubiera habido juguetes de Pac-Man. Yo me acuerdo que juguetes de películas o de cosas por el estilo, pero no tanto de eso. Pero hablas de, bueno, ya hasta en un mundo así, de que el Pac-Man, hasta un disco en ese entonces. Sí. Y entonces, podríamos hablar que tenemos Asteroids, tenemos Pac-Man, y después es Mario Bros. El boom. Pac-Man ha vendido más que Mario Bros. Ahorita no, pero en su momento sí. Lo que pasa es que después de Pac-Man llegó Donkey Kong. Uh-huh. Y Mario no era el personaje principal, el personaje principal era Donkey Kong. El personaje en ese entonces se llamaba Jumpman. Uh-huh. El Mario Bros. Se llamaba Jumpman. Y lo curioso, un dato curioso de Jumpman es que el diseño clásico que conocemos del hombrecito con su overall, con su gorrito y sus guantes, se debe a imposibilidades técnicas de que no podían hacer, por ejemplo, el cabello del personaje. Cuando saltaba, por las características de 8 bits, no se podía hacer el cabello, entonces lo solucionaron poniéndole una gorra. Uh-huh. La boca no podían hacerle sonreír, le pusieron un bigote para tapar la boca. Uh-huh. Las manos no se podían mover, entonces le pusieron guantes blancos. Uh-huh. Y así, con esas características, fue como surgió el Mario Bros, que posteriormente fue el icono de Nintendo. No, de eso se me acuerdo que hasta hubo una película sí. Que estuvo malísima. Sí, terrible. Yo leísimo que le hizo de Mario Bros. Pero ve qué interesante es conocer eso. Y tienes toda la razón del mundo. Muchos pensábamos que Mario Bros era ya un personaje que salía del juego y no es cierto. Uh-huh. En efecto era el que estaba. Y repíteme su nombre. Jumpman, ok, uh-huh. Ese es el que salía en Donkey Kong. Entonces, hablamos de fenómenos que empiezan ya a hacerse más grandes. ¿Empieza a haber competencias ya con el Pac-Man? Sí, ya había torneos. En esos momentos, incluso algunas eran televisadas en Estados Unidos. Hubo un torneo que fue impresionante, que podemos decir digamos que es el primer torneo en línea porque mandabas cartas en un juego, no recuerdo ahorita el nombre, pero era buscar cosas. En el mismo juego tú mandabas los resultados y te podías ganar una corona de oro o una copa de oro. ¿No era Calabozos y Dragones? Era parecido a Calabozos y Dragones, pero ahorita me llega a la cabeza última, pero no fue última. Okay. Porque ese juego, pues se quedaron sin presupuesto por comprar cosas de oro. O sea, te podías poner la corona, era de oro de verdad. Oro de verdad. Entonces era una brutalidad, ¿no? Del dinero que te ganabas. Y sí, ya había competencias, hay registros todavía, y los podemos ver en redes sociales y demás, de cómo las competencias en ese entonces, de cómo la gente pensaba, y algunas aún piensan, que en ese entonces no era tan fuerte como ahora, ¿no? Era muy, muy fuerte, y había cientos de miles de personas. En México yo creo que el primer torneo real masivo fue Street Fighter 2 en el 92, ¿no? Creo que fue el torneo más grande mexicano que ha habido. Street Fighter 2 en 1992. Sí. Abu, ¿qué? ¿Te acuerdas? Sí. Ya estamos hablando ahí en el NES precisamente, ¿no? Que es Street Fighter y viene el 2. Y ya sacan inclusive con mejores gráficos, vuelven a sacar Donkey Kong, vuelven a sacar Pac-Man ya con gráficos diferentes. Y entonces empiezan a evolucionar las consolas. Hablaban hace rato de los 8 bits, ¿no? ¿Qué es eso? Para los que no sabemos, ¿qué implican los 8 bits? ¿Qué es eso? Bueno, es la arquitectura del procesador que reproduce el videojuego. Okay. Es decir, las computadoras o los dispositivos electrónicos disponibles para aquella década de los 70s y 80s eran de capacidad de 8 bits solamente. Por ejemplo, ahora, digamos que cuando vas a instalar un Windows, la computadora te dice que si lo quieres de 32 o de 64X. Okay. Son los bits, okay. 32 o 64 bits. Los primeros aparatos eran de 8. ¿Y después de 8 qué siguió? 16. 16, se fue al doble. ¿Qué consola era la de 16? ¿Estamos hablando de la Intellivision? ¿Es el Nintendo o no? La Sega Genesis. Sega Genesis fue la primera consola con 16 bits reales. Y después llegó el Super Nintendo. El Sega es el predecesor del PlayStation, ¿cierto? ¿Sería como que esa línea de Sony o no? Más o menos. No, porque realmente PlayStation nació por un error de Nintendo. Porque sí. el PlayStation se debería haber llamado Nintendo PlayStation.
porque Nintendo había contratado a Sony para que le hicieran una consola o un periférico que trabajara con CDs. Total, se pelearon porque dijeron, no, pues es que esto se puede piratear, no nos sirve, ¿no? Y se pelean. Entonces Sony dice, bueno, ya nos enseñaron a hacer juegos, pues vamos a sacar la consola nosotros porque nosotros la registramos. Entonces es la tradición más grande en la historia de los videojuegos. Es como la boda roja de Game of Thrones, pero justamente con videojuegos, porque fue una puñalada por la espalda y le cortaron la garganta, porque PlayStation literalmente asesinó a Nintendo en esa generación. Casi, no, bueno, estuvo a nada, ya entraremos a ese tema. Dicen por ahí que quien rescata o lo que rescata o salva financieramente a Nintendo es el famoso Pokémon GO, pero no sé si entremos ya ahorita en un ratito más a eso. Entonces, la primera consola de 16 bits es el Sega Genesis. El Sega, así es, y llegó desde Japón. Sega es una empresa que no tenía presencia tampoco en América fuerte. Principalmente creaba juegos para Arcadia. Okay. Para las maquinitas. Para pues. los famosos, ¿cómo les llaman estos? Pues los arcades. Los arcades. ¿no? Exactamente. Donde tenías Tron, por ejemplo, que era un juego muy padre. Así es. Le toqué fibras. Sí. Y tenías otra serie de juegos. Ahí, por ejemplo, levante la mano, ¿quién de ustedes le tocó poner su fichita así en las maquinitas para apartar lugar? Mira nomás. Ibas a la farmacia y dejabas tu fichita, porque no faltaba el vago, ¿no? Sí. Que se aventaba todo y tú decías, que pierda, porque Sí. toca a mí jugar. Entonces tenemos 16 bits. Después de esos 16 bits, ¿qué siguió? Los 32 bits. Los 32. ¿Y el NES era de 32 bits? El NES era de 8. El NES era de El NES era de 8, de ahí sigue el Super NES, Super Nintendo, así la línea de Nintendo. Y los 32 bits fueron con Sega, con la Sega Saturn, y el PlayStation, y estaba también ¿El cubo? TurboGrafx, no, era el 3DO. Ah, ya, El 3DO. Ajá. Esos eran ya de 32. Sí. ¡Wow! O sea, el Super Nintendo era de 30. ¿De cuántos dijeron? De 16. De 16. No manches, yo me acuerdo que jugaba el International Superstar Soccer de los. Así decía. Sí. Y me aventaba unas desveladas con un cuate jugando esa. Oye, y era de 16 bits. Entonces lo que vemos hoy por hoy es 64 bits. 64. No hay 128. ¿Ya hay? Sí, pues el 128 ya fue justamente el Sega Dreamcast, el GameCube de Nintendo y el PlayStation 2. El PlayStation, oye, ahorita hay PlayStation, ¿qué? 4, 5. 5. ¿Ese cuántos bits es? ¿128? No, ya llegó un momento después de los 2000 que eso ya no importa. Entonces ya fueron nada más los procesadores fuertes para la renderización de los gráficos. Sí, de hecho, el PlayStation 4 tiene 8 procesadores, ¿no? Sí. Trabaja con 8 procesadores. Digamos que entonces podría, si regresar a los bits, por ejemplo, nada más entendiendo esto, y cada procesador tuviera, ponle 128, pues por 5, ¿no? Ajá. Sería como un tera más o menos ¡Hala, fregada! de es una capacidad. locura. Sí. Se da el primer campeonato, el primer torneo en México, Street Fighter 2, 1992. Y de ahí viene un boom. Imagino que el tema de las redes sociales, pues potencializa esto de una forma brutal, ¿no? Estamos hablando de 2004, Facebook, empieza fuerte en los Estados Unidos, para 2006 Twitter, y entonces a partir de ahí esto cambia el esquema de la conceptualización de los juegos, de todo este tema de los videojuegos. Pues más bien le da como apertura, porque el mundo de los videojuegos ha tenido un desarrollo pues tremendo, tanto en tecnología como en economía, pero era como un sector, digamos, casi exclusivo los que estábamos muy envueltos en el medio. Y gracias a las redes sociales se le da esa apertura. Empiezan los streamers, empieza YouTube a transmitir los juegos y crea esta como cultura, lo que ahora se le llama cultura gamer. Antes simplemente nos decían fanáticos del videojuego o vagos. Sí. Había un programa que apenas tiene creo que un año y cacho que falleció. Gus Rodríguez. Exactamente, que saltaba el canal 11 Sí. y luego también se le dieron a Imevisión, de cabello chino, de lentes, y que yo me acuerdo que era su programa, creo que salía una vez a la semana, una cosa por el estilo, y hablaba de los videojuegos, y bueno, era padrísimo ver ese programa. Sí. Y era, por lo menos en mi época que yo me acuerde, el único que hablaba de videojuegos.
Sí, él batalló mucho, creo que es una de las personas más importantes a nivel Latinoamérica, e incluso reconocido a nivel mundial. O sea, su muerte afectó mucho a la cultura de videojugadores, no solamente de la vieja escuela o nueva escuela, porque de verdad él fue de los precursores que buscaba que los videojugadores y los videojuegos fueran respetados. Él festejó mucho, me acuerdo cuando se habló de que ya los videojuegos iban a ser considerados deporte, ¿no? Porque dices que sí, o sea, si tú desarrollas también habilidades, esas cosas, ¿no? Y eso, boom. Él era mucho de las personas que cada vez que en la televisión decían, ay, es que los videojuegos ocasionan a la gente, hacen a la gente más violenta. Y llegaba él, mira, vengo con un psicólogo, una psicóloga. No es cierto, porque los videojuegos, al contrario, tú liberas toda la tensión que tienes en el cuerpo y hay estudios de eso, ¿no? Él fue muy importante. Este programa que días pasaba los sábados a las 11 de la mañana se llamaba Nintendo Manía. Exactamente. Y no me toquen ese vals, dice, porque me regreso. Exactamente, sí me acuerdo perfecto de esto de Nintendo Manía. A ver, quiero hablar un poquito de lo que estabas ahorita mencionando, de esto que se tome en términos de desarrollo de habilidades. Voy a hacer la comparativa, ¿no? Estábamos en aquellos años y decíamos un solo joystick y jugabas un botón y una palanca. Y tenías que hacer un montonal de cosas con un botón y una palanca. Ibas a las maquinitas y tenías 3 botones o 4 botones y una palanca más chiquita, redondita, para que con tu mano solamente la movieras así o algo, y tenía un juego más rápido que el del joystick. Pero después, hoy por hoy, tú ves un videojuego con un control de uno de los videojuegos, llámese PlayStation o llámese Xbox, y entonces tú tienes, a ver si no me equivoco, tienes el Xbox, que digamos que es el que estoy más familiarizado por la consola que tiene mi hijo. Y entonces tienes de este lado una cruceta, y no te puedes moverlo así. Aquí abajo tienes otra cruceta, pero esta es salidita, con un botoncito más salido, pues, es más, no la cruz completa. Luego aquí tienes 4 botones. Luego acá arriba tienes otros 4 botones, 2 de este lado y 2 de este lado. Y ya nada más, ¿no? También hay un joystick del lado izquierdo abajo de la cruceta. Ah, tienes razón. Ah, cierto, aquí está. Tienes toda la razón del mundo. Por ejemplo, me ponen a jugar Halo. Me ponen a jugar cualquiera de estos juegos, Assassins, no sé qué, y todos los que son bélicos, me cuesta muchísimo trabajo, porque esta cruceta de acá te mueve el personaje para arriba y para abajo. Uh-huh. Y esta de acá te lo mueve para acá y para acá. Y con otras vas para adelante. No puedo, entonces te estoy jugando y de repente voy agachado, y me están disparando, agáchate, quítate, no veo por qué voy. O sea, no puedo, ¿no? Me cuesta mucho trabajo. Bueno, sí se requiere habilidad para moverte eso. Y entonces yo observo de repente a mi hijo que está jugando y veo cómo se está moviendo, está disparando, se tira pecho tierra y hace. Y además le digo, me dice, venme un rato a jugar, y no sabe lo tenso que me pongo, porque está jugando y soy unos trancas, te van a matar, te van a matar. Me pongo muy nervioso con eso, y se puede mover facilísimo, sin voltear a ver el control. Entonces está jugando y nomás está, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué tipo de habilidades? No nada más son las habilidades físicas en términos de qué rápido muevo los dedos, porque alguien entonces podría decir, ay, esas habilidades también como que de qué te van a servir mucho. Pues a lo mejor sirven de muchas otras cosas, pero hay muchos juegos que motivan la creatividad, uh-huh. Impulsan pensamiento divergente, pensamiento sistémico, una cantidad de cosas importantísimas que son muy valiosas en términos de la vida per se y que se ponen desarrollando en un videojuego. Creo que el tema va cuando a lo mejor extrapolamos el videojuego, ¿no? Y entonces ya pensamos que, pues aquí estoy jugando Halo y allá afuera también le voy a dar a 3-4, a ver, espérate, ¿no? Es el videojuego, ¿no? Sí. No es, así es. No sé, cuando íbamos a ver Rocky y salías y le querías echar un tiro a quien fuera para ver si le pegabas con este asunto. ¿Cuál es para su juicio, hoy por hoy, desde hace un tiempo, más bien, preguntaría lo siguiente? Dentro del mundo de los videojuegos también hay división en ese sentido. Hay, no quiero decir si categorías o algo, pero hay los que son así ultra fans y hay culto en términos de los juegos que tienen que ver con el deporte y a lo mejor segmentado por cada deporte. Hay de otros juegos que son más de misterios y de encontrar tesoros o cosas por el estilo. Hay otros que son precisamente que decía de balazos y de conflictos. Hay otros que son de peleas. Hay otros que pueden ser vamos, no sé si se ha catalogado como un videojuego, yo creo que sí, el famoso Candy Crush. Sí, es. Y son puzzles y de enigmas y demás, que pues no está tan fácil tampoco resolverlo. Y hay gente que va en el nivel 300, 475 mil a nivel mundial, una locura.
¿Cuáles son estas divisiones? ¿Sí se dividen los videojuegos? ¿Cómo se mueve se mueve esto? Pues sí, hay categorías, por ejemplo, tenemos los juegos de acción, de survival horror, de los deportes, están los de puzzle, Aventuras, plataformas. Hay una cantidad. Dungeons. Ajá, dungeons. ¿Cuáles son? De calabozos, generalmente Ok, como, dungeons, ya, sí. ajá, como Gauntlet. Okay. Entonces, hay una cantidad de géneros y subgéneros, y cada uno de ellos es muy exitoso a su manera. Es una industria que se desarrolló tanto y se dividió tanto a sí misma para darle gusto a diferentes sectores de personas, que es la industria del entretenimiento que más gana dinero a nivel mundial. O sea, combinando lo que gana el cine, la televisión y la música, no llegan a lo que ganan los videojuegos actualmente. Voy a pedir que me repitas eso porque me parece algo así. Es un shock. Sí, lo que combina la industria del cine, que ya me parece una locura, ¿no? La industria de la música, a nivel global, ¿estás diciendo? Cine, Así es. Música y televisión. Es el resultado de la industria del videojuego. Así es. Sí. Pues considerando que todo el mundo tiene una cosa de estas, Ya desde ahí. tienes quién sabe cuántos juegos en Sí. tu teléfono, ¿no? Es Ajá. Y correcto. ahí a lo mejor esto fue lo que ayudó a que se potenciara más todavía. Mucho. Sí, bastante. Bastante. Incluso una de las empresas más importantes desarrolladora de videojuegos, que por cierto cumplió 50 años hace poco, Konami, Ujú. Sí. esta empresa que trajo juegos como Contra, como Puta, Contra era re bueno. Sí. Silent Hill, Castlevania, También sí. ese era muy bueno. Sí. Esta empresa que originalmente empezó con los juegos de arcade, acaba de anunciar que ya se va a dedicar exclusivamente a juegos de móvil. Ujú. Solamente. Ujú. Yo me acuerdo, hace no mucho hubo un juego que hizo un vietnamita, ahorita me voy a acordar del nombre. Él fue el que creó el Flip Flop, Ujú. que ese, no sé si lo jugaron o lo descargaron en un tiempo, que era un como pajarito, Pajarito. que nada más tenías que tocar la pantalla así, entonces era como que impulsabas y había como tubos de Mario Bros. Sí. Por arriba y por abajo. Todo piratón. Lo tenías que ir llevando. Ajá. Si pegabas o te metías en eso, perdías. Así es. ¿No? Y la historia de este cuate cuenta que él creó el juego, me parece que en 3 días o una semana, una cosa por el estilo, y lo puso así como, pues a ver qué sale. Y el cuate ganó una brutalidad de dinero y después lo retiró. Cuando lo entrevistan, por eso me acuerdo de ese caso, porque el cuate contestó, pues yo nada más quería hacer un videojuego, no quería ganar dinero. Y otros, estás loco, no manches, no quedaría por eso. Y entonces ahora, en ese sentido me voy a meter para allá. Antes hablabas de estas empresas Konami, está Activision, está EA, la que hace de los de deportes. O sea, tienes un montón de monstruos de videojuegos. Pero al mismo tiempo también ya por la propia tecnología que existe, cualquiera, en cualquier lugar, con ciertos elementos de conocimiento, puede crear un videojuego, ¿cierto? Así es. Así es. Hay paquetería incluso muy sencilla que puedes cargar. Hay una paquetería que es exclusiva para ese juego de peleas, ¿no? Y tú puedes hacer tu propio juego de peleas, crear tus personajes y todo. Hay incluso juegos hechos para que tú hagas juegos adentro del mismo juego, como Dreams de Sony, que es un juego donde tú puedes generar tu propio videojuego adentro y te dan todas las herramientas. Y tú lo subes en línea para que los demás lo descarguen de manera gratuita. ¿Sabías eso? O este juego de Mario Bros. Que tú puedes editar los mundos. No me acuerdo cómo se llama ahorita. Mario Maker. Mario Maker. Te da todas las opciones para que tú crees tus mundos con todos los personajes que ya conocen. Igual lo puedes subir y otras personas lo pueden descargar para jugarlo. Que es el éxito brutal de Minecraft. Minecraft lo que te hace Así es, tú puedes crear lo que sea allá adentro. Y Roblox hoy en día repite la fórmula. Mi hija juega Roblox y es un mundo impresionante. Bueno, hay un jueguito ahí de unas abejitas que recolectan y por eso no sabes, yo estaba feliz jugando a las abejitas hasta que llegué al último nivel y no lo sacan más, caramba. Saqué otro nivel, ya lo acabé, y otro, y no saben cómo me relaja. Hablabas de este tema de sacar el estrés. Yo voy a contar que jugando FIFA, a mí los juegos que más me gustan hoy por hoy, no tengo consola, pero cuando de repente me pirateo la de mi hijo un rato, los de deportes, a mí me gustan mucho esos, ¿no? El hecho de que tú puedas, y aquí voy a sacar otra cosa que me parece una categoría interesantísima, que puedas crearte como jugador. O sea, no es lo mismo jugar con Messi o con Ronaldo, lo que fuera, sino que ya le pones Luis García y pones el número tal y eres desde fuerzas básicas y luego te contratan y por supuesto
claro que cuando estaba, por ejemplo, había días de mucho estrés, o en enojo, lo que fuera, me ponía a jugar y entonces lo ponía en el nivel más básico. Y entonces yo que le voy al Guadalajara, me ponía y le metía 15 al América, puta, dormía como lirón, no sé, no, delicioso. De lo que estoy hablando es que empiezan estos famosos, y no digo que con el FIFA, desde antes, los famosos juegos de rol. Sí. ¿Qué pasa con los juegos de rol? Es también un tema súper interesante. Bueno, yo creo que de los más famosos obviamente son Final Fantasy, ¿no? que con el NES, pero tenemos a Última, ¿no? Al principio, Dungeon, Sí. Quest y demás. Los Sims, ese es otro género que se llama simulador o godlike, donde tú eres prácticamente un dios y tienes a tu merced a todos los demás. Así como The Truman Show, la película. Sí, algo así. Entonces, así, este es un género diferente, ¿no? Y de ahí, los juegos de rol nacen justamente por querer llevar los mismos ñoños que como nosotros jugaban Dungeons and Dragons en tablet, y dijeron, ¿y por qué no hacemos eso en una computadora, no? Pero era juego de texto, ¿verdad? Sí, era texto, solamente no había gráficos, solo texto, tú ponías sí o no. Sí o no, te preguntaba algo y tú decías sí o no y iba progresando el juego. Salir, no podías hacer más. Y después el primero que tuvo gráficas fue Última, ahí en PC. Después, pues yo creo que muchos, a pesar de que relaciona a Zelda, la leyenda de Zelda con RPG, sí, hace juegazo. Es maravilloso. Sí. Es más bien un juego de aventura con toques RPG por toda la cuestión, ¿no? Pero entonces, eso es lo que te digo, hay muchos subgéneros dentro de los mismos géneros y van cambiando porque hay RPGs de acción, donde en lugar de que sea hay juegos de RPG por turnos, ¿no? Que son los antiguitos, donde tú ponías pelear, comando magia, aviento Firaga o aviento Meteor y que haces el Meteor, ¿no? Todo esto. Ahora los nuevos, donde que es más americano, ¿no? Ya el sentido de los RPGs de acción, donde vas subiendo de nivel, sí. Tienes magias y todo, pero ya no es por turnos, estás peleando directamente con el oponente, libremente, ¿no? Y ¿qué es lo que sucede y cuál es la magia de no solamente el juego de rol, sino de los videojuegos mismos? Es que en el momento que tú juegas, te conviertes en el héroe de ese juego, o en el villano de ese juego, o en el futbolista más genial de la historia. Porque los juegos pueden hacer eso, pueden moverte las fibras. Bien lo decía Guillermo del Toro, que ahorita se va a dedicar a hacer juegos. Dice él mismo, ¿no? ¿Se va a dedicar Guillermo del Toro a hacer juegos? Sí, y va a ser un juego de terror. Claro. Dice, es que yo quisiera uno de princesas. Yo siempre quise, ¿no? Que la gente tuviera miedo porque la parte es súper ñoño y le encantan los videojuegos. Y con las películas que he hecho, lo he intentado. Pero esta vez voy a cumplir mi sueño para que la gente no pueda dormir. Hijo de la ballena. Y se lo creo. Porque podemos jugarlo, ¿no? No, sí, de hecho, jugar. Uno de los juegos más icónicos del survival horror es Silent Hill de Miyazaki. No, Miyazaki es ahorita me acuerdo cómo Akira Yamaoka. Akira. Se supone que se iba a hacer un remake de Silent Hill 1, pero con la participación de Guillermo del Toro. Se quedó en rumor, no sabemos si va a ser o no va a ser. Sí, pero sacó un demo, se llamó PT. Entonces ese demo que se logra Play 4 es imposible ya de conseguir, búsquelo, pero es imposible. Pero pueden ver videos en redes. De verdad es una cosa que da miedo. Simplemente estás saliendo en un cuarto, en un departamento, no puedes salir. Entonces tú abres la puerta y vuelves a aparecer en el mismo lugar. Pero cada vez se va deformando más la casa, empiezas a escuchar ruidos, empiezas a escuchar un bebé, cosas así bien horribles, porque Guillermo del Toro lo dijo. Sí. Sí. ¿Para dónde me voy? Ya nos dio miedo y estamos aquí. Sí, entonces era más el demo, ¿no? De lo que él quería hacer, dijo, para que la gente tenga un poquito. ¿Y sabes qué le pasó al juego? Konami lo canceló porque Kojima, que el de Metal Gear era el que estaba produciendo eso, ¿no? Se fue. Iba a ser Norman Reedus en el juego, este tipo de The Walking Dead. Ajá. Iba a salir con el personaje principal. O sea, iba a meter actores. Guillermo del Toro dijo, no vamos a meter actores. Quiero que actores ahora protagonicen juegos. Y que salgan con su cara y usen su voz. Así todo. como hicieron, por ejemplo, el Expreso Polar, y que era Tom Hanks actuando permanentemente y nada más animaron su rostro, ¿no? Y otros tantos. Sí, y era la idea del Toro, ¿no? Hacer esto. Pues ¿quién a muchos sabe? actores les podría venir muy bien. Pues sí, es un cambio. Y además Sí, también es una ampliación del trabajo, porque pues no siempre hay guiones y libretos para todo el mundo. Uh-huh. De hecho, ya tenemos el juego de Cyberpunk, donde sale Keanu Reeves. Es Keanu Reeves. Uh-huh. Imagínate que hicieran un videojuego que fuera John Wick. Ah. Estaría bueno. Oigan,
dos preguntas. Bueno, hasta me imaginé ahorita que estaban diciendo Guillermo del Toro, pero imagínate voy a jugarlo con realidad virtual. No, o sea, es una belleza. Un infarto, ¿no? Ahí sí te da un infarto fácil porque estás, para donde ya estás viendo ese tipo de cosas, sí te volverías loquito, pero pues bueno, le mete realidad virtual. Ahí va yo a otra que para mí me despertó un montón de cosas esta película que se llamó Ready Player One. Ajá. Me gustó mucho en términos de lo que implica en términos de videojuegos. Este mundo donde puedes crear los mundos, que ahorita me están hablando de que existen ya esos y yo no los conocía, en donde puedes tomar además elementos de otros. Me encantó, por ejemplo, cuando él corre con el DeLorean, ¿no? Cuando la batalla final y llegan personajes de Star Wars y de un montón de cosas. Las tortugas ninja, ¿no? Entonces, así como que esa fusión de todo me encantó, pero ya era un mundo totalmente distinto y que además, ojo, esto ahí sí lo quiero mencionar, abstraía ya totalmente de la realidad, que como te la plantearon en la película, pues tampoco era muy de, pues prefiero quedarme aquí. La neta sí está más chido allá. Pero ojo, también hay muchas realidades hoy por hoy, tristemente lo hemos hablado en muchos episodios, por situaciones que se viven. Hablaban de la Organización Mundial de la Salud de las 5 plagas de esta era: ansiedad, estrés, depresión, ira, ¿no? Y que decían, pareciera que hoy tenemos más recursos para ser felices y es más complicado, ¿no? En ese sentido, en la generalidad. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estabas mencionando ahorita. Un videojuego es muy atractivo porque en ese videojuego eres el héroe, eres el villano, eres el galán, eres el tal. ¿Hasta qué punto, con estas cosas que también estamos viviendo y que de repente nuestras realidades no son tan agradables, puede ser riesgoso el abstraerme tanto a quererme quedar ahí? Y entonces, así como te lo ponían en Ready Player One, pues jugaban 12 horas, 15 horas, 16 horas, y no voy a hablar del tema de que si los ojos o nada, pues a lo mejor puedo jugar a distancia, pero que realmente hay mucha gente hoy por hoy que sus jornadas de jugar videojuegos en la consola que ustedes gusten y manden, rondan las 8 horas al día, y eso tampoco está tan padre, ¿no? Puede que sea fortuna o tragedia, no lo sé. Parte de lo que es la evolución del internet va hacia eso, es decir, el famoso metaverso va a ser una fusión entre la realidad virtual con los videojuegos y una realidad alterna en la cual tú vas a poder ir a trabajar a través de una realidad virtual. Vas a poder desarrollar ciertas actividades que van a generar tal vez códigos de computadora que se van a convertir en tokens, se llaman NFTs, sí, o en bitcoins. De algún modo tu actividad va a realizar un tipo de minería. Entonces vas a trabajar desde estas realidades. La línea entre quedarse clavado en la realidad virtual y seguir viviendo tu vida, digamos, de afuera, pues va a ser muy delgada y creo que va a ser ahí un trabajo muy complicado ver de qué manera no vamos a caer en ese error de querer vivir solo una vida virtual. La línea, como dices, es muy delgada, pero tenemos una cosa que es un defecto humano muy grande y es el fanatismo. Ya sabemos y vimos hace poco lo que puede pasar con unos fanáticos, ¿no? De lo que sea. Y lo hemos visto de la Edad Media, ¿no? Por alguna cuestión religiosa o algo, asesinar a otra persona. Así. Porque no piensas como yo y te voy. Exacto. Entonces, con los videojuegos y lo que estaba platicando ahorita Jonathan es esa línea de... Bueno, yo sí conozco gente que es clavadísima y son fanáticos de juegos, ¿no? Fans que incluso si cualquier cosa te están mentando la madre, mira, están jugando ahí, qué chido. Entonces, te quieren golpear porque tú dices, oye, no, es que tu juego, la neta, no está chido. Y así se alteran, se ponen rojos, ¿no? Y esa es la línea que no debería tocar nadie en ninguna actividad, absolutamente, ¿no? Hay que disfrutar cualquier cosa que hagas, pero sin llegar a este fanatismo. Y lo que dice Jonathan, tener mucho miedo, esto sí lo tenemos que tener miedo y conciencia de ya estar trabajando en un metaverso. A ver, vamos, esto es muy, muy interesante y sí quiero, claro, a lo mejor hasta valdría la pena hacer un episodio solamente del tema del metaverso, pero sí quisiera para los conversadores, para el público presente, que profundicemos un poquito más. Hagan de cuenta que no sé absolutamente nada. De hecho, no sé ni siquiera que Facebook ya no se llama Facebook, se llama Meta, ¿no? Precisamente va en ese sentido. ¿A qué se refiere el metaverso? Un poco profundizar un poquito más lo que decía Jonathan,
¿En qué va el famoso metaverso? ¿De qué va? ¿Qué es? Ok, bueno, mira, me gustaría poner como antecedente, existe una novela que se llama Snow Crash, ¿Ok? que habla más o menos como de lo que vendría siendo el primer metaverso. Y es esta cuestión, es la historia de una persona que es repartidor de pizzas en un mundo así postapocalíptico, pero también entra a esta realidad virtual y ahí es otra persona, es un héroe. Incluso el nombre del personaje se llama Hiro. Ok. Ready Player One, un poco eso. Ready Player One está como un poco basado en esa historia de Snow Crash. El metaverso, pues, viene desde su nombre, ¿no? El origen griego de la palabra meta, que es junto o al lado de un universo, del metaverso. Y es una creación de un universo alterno, paralelo al que estamos viviendo, que en este caso se está desarrollando a partir de la informática, de las computadoras. Ok. Y en ese metaverso, que obviamente ahorita está arrancando, no me quiero imaginar qué va a pasar con la velocidad de la tecnología en 5 años, en 15 años, en 30 años. Entonces pensemos, por ejemplo, para los conversadoras que tengan hijos y que tengan un hijo que tenga 5 años, ¿no? Pues cuando ese hijo tenga 15 años, ¿no? Y estamos en la flor de la adolescencia. Y entonces para ese entonces ya tiene 10 años el metaverso en el mundo. Entonces podríamos hablar que un videojuego literalmente le implica un universo alterno a su realidad y que en ese universo alterno, eso por lo que entendí, a lo mejor entendí mal, le puede generar un trabajo que sea redituable y que le recompense con bitcoins y que sea con otro tipo de criptomonedas que sean perfectamente utilizables en el mundo real. Es correcto. Esa es la idea hacia donde se quiere dirigir la Web3 y el metaverso. Ay, me quedé pensando, no sé si bien o mal el término, cómo van a ser los relacionamientos entonces, ¿no? Que es un tema súper fuerte. Si hoy por hoy ya hay N cantidad de aplicaciones para que conozcas gente, no hay una que están sacando ahí que se llama Bumble, que pues, hay para que nos ponga patrocinio, pero hasta, hay un comercial, además el único que he visto que dice, si no hubiera estado en Bumble, no lo hubiera conocido a él. Este es un comercial que he visto mucho en YouTube. Pero así tenemos un montón de aplicaciones antes que son las que te generan conocer a las personas. Bueno, a lo mejor ya no necesito conocer a la persona, a lo mejor la puedo crear, ¿no? Hay una película con este chavo, Joaquín Phoenix, bueno, chavo, bueno, sí, está chaval, que es Joaquín Phoenix que hizo que se llama Her, que se enamora como de Alexa, ¿no? Como de Siri. Exacto, como si fuese enamorada de Siri, pero se llama, no me acuerdo cómo se llama la película. Pues digo, si eso puede suceder en una parte, le están a lo mejor exagerando, pues podría perfectamente pasar que te enamores de una imagen creada ahí. Simplemente, ¿sabes cuál es la pregunta que más le hacen a Alexa? Que si Alexa quiere ser su novia. ¿Por Dios? Es la pregunta más común, ¿verdad? ¿Es en serio? ¿Alexa quiere ser mi novia? Sí. Así le preguntan. ¿Y qué contesta? ¿Alguien trae aquí a Alexa? A ver, pregúntele, no. Pero Siri, ¿qué te dice? Si quieres, ¿alguien tiene a Siri? A ver, pregúntele, ¿quiere ser mi novia? A ver, pregúntale. ¿Quiere ser mi novia, Siri? Siri, ¿quieres ser mi novia? No, gracias. No, gracias, contestó. Sí. Ya estoy ocupada ahí. Dice, tengo como 300 millones de solicitudes. Sí. Bueno, esa era una pregunta. La otra pregunta que quería hacer en este tema del... A ver, si me están diciendo que la industria del videojuego es una industria que es el equivalente en términos de ingresos a lo que es el cine, la televisión y la música juntas, ¿por qué estuvo a punto de desaparecer Nintendo? Ay. O sea, más allá de lo que dices de PlayStation, ¿qué pasó? Bueno, esto empezó con Atari, ¿no? Con la salida de E.T. ¿Qué pasa con una compañía y por qué los videojuegos se pueden morir? Esto fue en el 82. Sí. Sí, el juego de E.T. Qué cosa tan horrible. Lo hicieron en, creo que 4 meses, ¿no? Algo así. El lapso que le habían dado al creador era como de 5 meses, pero terminaron dándole como un mes. Sí, bueno, es una cochinada. Entonces, ¿qué pasa con cualquier compañía y por qué pueden quebrar? Por la repetición de los mismos géneros, por ejemplo, ¿no? Los shooters, ahorita los juegos de balazos, ¿no? Entonces, han sobresaturado el mercado tanto que necesitan reinventarse. Cada rato cambian, porque si no, esa industria estaría ya muerta.
Nintendo estuvo a punto de desaparecer por malas decisiones administrativas y financieras que la llevaron a mitades de todo el año 2000. Después del Nintendo 64, GameCube también le costó mucho trabajo. Pero porque es una empresa que es más, yo temo ahorita que porque dije Nintendo me vayan a demandar, porque así son esos vatos. ¿Plano? Sí. Entonces son como los, no sé, son los nazis de la industria, porque los vatos... Es más fácil que te demanden por eso. Sí, porque... Que digas, es más fácil. Me dijiste nazi. Sí. Lo dijo él, yo no fui. Entonces, ellos lo que hacen es que... primero, ¿no? Ellos quieren proteger mucho porque la piratería, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hizo que se quedaron los minidiscs del GameCube, ¿te acuerdas? Ajá. Bueno, de todas maneras, todos los hackers se encuentran cómo hacerlo. Pero muchas malas decisiones, muchas malas. Pero Nintendo se recupera con la salida del Nintendo Wii. Antes que el Pokémon GO, o sea, no fue el Pokémon GO, fue el Wii. El Wii lo resucitó porque el Wii fue la primera consola que se hizo absoluta y completamente familiar, de verdad. Hay hospitales todavía en Estados Unidos que utilizan el Nintendo Wii y la tabla de Wii Fit para hacer terapias físicas para las personas de rehabilitación, Okay. tanto para ancianos y motricidad como para personas así o niños. De hecho, si a alguien le interesa mucho, les puedo pasar información sobre eso, porque es una investigación que me fascina mucho, la aplicación de los videojuegos en la medicina. Está interesante. Sí, está increíble. Y Nintendo, es más, había hoteles que tú rentabas y ya tenían un Wii ahí adentro, porque sí, era muy popular. ¿El control parece como un micrófono? Sí, es como un control remoto. Sí. Y de movimiento. Entonces jugabas tenis y todo eso. Entonces eso lo hizo universal porque ya no era, la gente decía, es que para mí jugar, qué complicado, por todos los botones, por todo lo que tengo que hacer. Ahora ya no, quiero jugar boliche y hago mi fiesta con mis compas, con chelas y todo, salen en mi casa y estamos jugando boliche, ¿no? Entonces eso hizo que Nintendo resucitara. Que se cuenta como una herramienta de accesibilidad, ¿no? Así es. Y después ya vino el Pokémon GO. Sí. Y que eso fue una cosa también brutal, ¿no? Y la gente que hace en la calle, y en lugar de estar haciendo fit, pues estoy buscando a Pikachu, ¿no? Sí. Pero Pokémon es la franquicia que más ha vendido a nivel global, porque empezó con videojuegos, luego fue juego de cartas, serie de televisión, luego vino todo el merchandising, que son los muñequitos, los peluches, llaveros, etcétera, etcétera, y hasta la fecha, desde que salió, no ha dejado de vender. Pokémon está hasta arriba de las franquicias. Solamente de videojuegos, o sea, pensaría rápidamente, ¿a poco Pokémon ha vendido más en todo lo que tiene que ver de merchandise, más que Star Wars, por ejemplo? Sí. ¿O más que Harry Potter? Sí. A ver, que Harry fácil, sí, yo creo que sí. De hecho, hay una gráfica que anda en YouTube, déjame ver si encuentro el enlace y después se lo envío, Por favor. donde ponen las empresas, y comparadas con empresas de automovilismo, de entretenimiento. Ahí van las gráficas de cuánto han facturado en millones, y Pokémon está muy, muy alto. Muy, muy alto. Pokémon Industry, ¿no? Y es japonés. Ajá. No, qué barbaridad. A ver, quiero que pasemos a una otra antes de estar, porque de esto podríamos estar hablando y hablando y hablando. Una locura. Precisamente cuando hablaba este personaje que tenía el de Nintendo Manía, hablar de estos torneos en donde ya se empieza a profesionalizar el videojuego, en donde tienes equipos profesionales de fútbol que contratan, o sea, así como tienen a Cristiano Ronaldo y tal en las filas del Manchester, y tienen al que quieras jugando, a Federico Viñas jugando en el América, al que quieras jugando en el Toluca, tienen a Juan, a Pedro, a Lupita, tal, que son sus jugadores profesionales de FIFA. Y están contratados por el club para jugar mundiales, y ya si ganan la bolsa les toca una lana y la demás es para el club, y participan en torneos mundiales, etcétera, etcétera. Este famoso primero, no sé qué campeonato mundial fue de Fortnite, me acuerdo perfecto, en el que lo decíamos antes de empezar a grabar, el campeón del mundo ganó, me parece que un 30% o 40% más en términos de liquidez que Rafael Nadal cuando ganó Roland Garros, o sea, ¿no? Y tenemos hoy por hoy este fenómeno de los streamers, y que ya también produce dinero. Entonces quisiera que cerráramos con estos dos grandes temas. ¿Hasta qué punto está o puede llegar esta profesionalización del videojuego? Quisiera que habláramos de esto. Y paso 2, que nos hablaran un poco de qué son este mundo de los streamers. Bueno, en términos de profesionalización de los videojuegos o del videojugador, es parte del desarrollo de la industria hacia una realidad virtual, una realidad alterna.
mientras más se le preste atención, pues obviamente va a haber más patrocinios, va a haber más ingreso económico. Y como ya mencionamos que la industria del videojuego es un monstruo de ingresos económicos, se permite o se puede permitir el lujo de pagar estas cantidades estratosféricas en sueldos. Y simplemente un torneo de esports, los deportes electrónicos, Sí. como bien lo dices, ¿cuántas personas pueden verlo desde su celular? ¿Cuántas personas se pueden conectar a nivel global para ver un partido de esports? Una locura. ¿Cuántas personas se conectan a ver un partido del Manchester United? Son mucho menos. Son mucho menos porque en los esports vamos desde los niños de 4 o 5 años que el papá le dice, ten el celular, ya no me des lata, hasta los que ya somos un poquito veteranos en el camino y seguimos encantados de ver los videojuegos. Entonces ya combinamos como la categoría de los deportes con la categoría de los videojuegos. Y acabas de decir un dato interesantísimo. Empiezan los videojuegos muy fuertes, 70s, finales, 70s, 80s. Entonces, esos que en los finales de los 70s, 80s éramos niños, hoy tenemos 50, 50 y tantos años de edad, 40 y tantos años de edad, y seguimos siendo fanáticos de los videojuegos, nos gusta jugar videojuegos, y entonces siguen los chiquititos. Entonces la franja de consumo es más grande. Va a llegar el punto que los videojuegos va a ser tan fácil e intuitivo jugarlo que lo podrá jugar un niño de 2 años y lo va a jugar alguien que tenga 90 años de edad. Entonces la industria va a ser todavía muchísimo más grande. fuerte. Sí, y la profesionalización creo que empieza de una manera más global con League of Legends. Creo que es uno de los juegos más fascinantes que ha habido en la historia. Deberían de ver una grabación para que vean los torneos reales y cómo llenan un estadio entero. O sea, los muchachos están sentados en las computadoras, hay pantallas gigantes para que vean lo que está pasando en la acción. Y hay un estadio de fútbol. De fútbol soccer. Ajá, de fútbol soccer lleno. 50,000 personas viendo. Ahí adentro, porque fueron a ver el torneo para ver a sus hijos, amigos o a los que son sus héroes ahora, el equipo de héroes que están ahí. Y todos ellos ganan mucho dinero, y sabes quiénes son, y sabes que va a ser el torneo League of Legends, y dices, ok, es el mundial, quiero verlo, porque quiero ver qué está pasando, cómo es, ¿verdad que sí? Es que es algo increíble, es emocionante incluso verlo, es muy emocionante. Los que lo ven en línea. Ajá, sí. Los que están en el estadio, más la gente que lo ve en línea. Y tienen narradores como en los programas de fútbol y la onda, hay narradores que te van narrando el juego y se van emocionando y van gritando por lo que está pasando. En los juegos de pelea, por ejemplo, también, ¿no? Los torneos actuales desde Mortal Kombat, hay un torneo enorme que se llama el Evo, este torneo más importante de juegos de peleas, y todo lo transmiten, y ha sido una de las cosas más impresionantes, porque ahí ves a los profesionales cómo llegan con con la playera, con aquí Euskadi, en la parte de atrás, no sé, Starbucks o cosas así para el estilo, un montón de marcas, ¿no? Patrocinios, porque ya son Como de automovilistas. Ajá. ¿Sí? Sí, son muy patrocinados, son muy rentables. México tiene poco con esa iniciativa, sobre todo la iniciativa privada que Televisión Azteca fue uno de los primeros en decir, yo quiero a mis equipos de Fortnite y de FIFA. Yo los voy a buscar, los voy a contratar y los voy a pagar para que ganen. ¿Verdad? Ajá, sí, de hecho hay una historia curiosa. El primer torneo de Japón de Street Fighter, el que lo ganó, fue muy famoso, fue muy popular, ganó una cierta bolsa de cantidad de dinero en ese tiempo y después terminó de oficinista, trabajando en una oficina como un godínez más. Y por azares del destino, el jefe se entera que él había sido el campeón del torneo hace mucho tiempo y le ofrece que la compañía quiere crear un área adicional donde entrenen a jugadores para los torneos. Y así como le dan el puesto, y él es el entrenador oficial de muchos chavitos en Japón para los esports. ¿Qué tal? O sea, no nada más son jugadores, yo también entrenador. Pasó de ser un campeón cuando era niño, un campeón de videojuegos, a un oficinista, y luego regresó al mundo de los videojuegos como entrenador profesional. Para dejarle como más claro a la gente, mucha gente piensa que los jugadores profesionales nada más están sentados todo el día. No es cierto, no pueden, porque tienen una rutina muy estricta. De la mañana, desayunar ciertas cosas, tienen que salir a trotar, a correr, a hacer cardio, regresan a jugar, hacen las rutinas que los entrenadores les piden, salen de nuevo a hacer ejercicio, a comer y vuelven otra vez a estar entrenando. O sea, no es una cuestión de estar sentado, les piden mucho ese tipo de cosas. ¿Por qué?
porque hay que cuidarse las lumbares, hay que cuidarse la espalda, tienen que tener buena condición para aguantar las largas jornadas de los torneos, estar bien alimentados y todo eso. Son deportistas, absolutamente. Y las sillas, ¿cuánto vale una silla de estos pro? La lana cañona, ¿no? Hasta 30,000 pesos. Bueno, a ver, hablábamos de esa parte. Ahora, ¿qué pasa ya para casi cerrar? ¿Qué pasa platíquenos del mundo de los streamers? ¿Qué es un streamer? ¿Cómo me puedo hacer streamer? Y más o menos, digo, por ahí yo tengo un dato que me dieron una vez en una conferencia que estaba yo dando, pero ¿cuánto puede llegar a ganar un streamer? ¿Desde qué edades puede llegar a ganar un streamer? ¿Qué es un streamer? Empezamos por ahí. Ok, bueno, como tal, el streamer es aquel que hace una transmisión a través de una plataforma digital. Ok. Llámese Facebook Gaming, llámese Twitch, llámese YouTube Gaming, Discord. Hay muchísimas plataformas Lo digitales. transmite en vivo. Puede ser en vivo o puede ser grabado. Ok. Es una transmisión. Se transmite jugando. Ajá. Ok. Sí, como tal, el streamer gamer Sí. son sesiones de juegos o hablan historias o noticias sobre el mundo del gaming. Ok. No necesariamente tienen que estar jugando en el momento, pues. Esto sería como llevar este programa de Nintendo Manía que tiene este cuate, pero además jugando Sí. y hacerlo y estar discutiendo ahí tal vez 3, 4 que pueden estar conectados en línea, las experiencias del juego y demás. ¿Eso es un streamer? Así es, en términos generales, sí. Sí, para la cuestión de monetización es un poco más complicada para el streamer porque tienes que tener cierta cantidad de views, cierta cantidad de personas y cierta cantidad de horas de transmisión. Una vez que competen, que hagan eso, pues sin bronca, ¿no? Creo que esa es la misma cuestión de todas las plataformas digitales. Ellos ganan de esas maneras, pero ellos también son patrocinados y demás, y entonces ya de repente, ay, es que ya Nintendo me mandó la nueva consola porque tengo tantos millones de personas, me la acaba de mandar y un póster gigante o un Mario de 1.60, ¿no? Entonces, ¿Tú tienen cómo esa quieres que ventaja. te demanden? Porque lo has dicho muchas veces. Sí, ¿verdad? No es cierto, no es cierto. Pero bueno, Pero manda la consola, está sí, chido. pues mándenme una. Ya sé. Entonces, Por favor. No, la de Víctor, la de Sí. Gorda. Entonces, por ahí va la cuestión de la ganancia. El boom de los streamers, yo creo que sí empezó, ¿qué sería? Como el 2012, yo creo, ¿no? Sí, tendrá 10 años. Ajá, unos 10 años, que se hizo un boom real. Hay gente que de verdad sí son buenos jugadores, hay gente que son malos jugadores y que nada más se dedican, no sé, a verse bonitos en las cámaras, ¿no? Literalmente eso hacen. Pero pues ahí tienen una feria, porque aparte de tú hacer tu transmisión, le puedes pedir a la gente donaciones. Entonces la gente te empieza a mandar feria. Así de, ay, ¿sabes qué? Ay, gracias porque me mandaste $1 y te mando un beso, pum. ¿No? Entonces esas son cosas por el estilo. Pero la gente lo paga. Wow. Ujú. A ver, tengo un dato que me dieron en esta conferencia y les quiero preguntar qué tanto sí es real, qué tanto no. Me decía una señora, hablábamos de cómo estaba cambiando el mundo y shalala, y una señora dijo, mi hijo es streamer, mi hijo está en 6º de primaria, tiene 12 años y gana 12,000 pesos al mes. Eso dijo la señora, y lo dijo categóricamente. No iba a entrar en ese momento y decir, ay señora, se me hace que está exagerada. ¿Es real? Pues yo digo que sí. Un joven de 12 años puede llegar a ganar esa cantidad de dinero o más jugando videojuegos en streamer por obviamente tener el volumen, cumplir todos esos. El niño como tal no puede ganarlos porque Pues menor de edad. es menor de edad, exactamente. Si un mayor de edad Por eso la señora administra estaba más contenta. su cuenta, sí, Yo soy vacía. tiene que administrar la cuenta a una persona mayor de edad. Y el niño prácticamente pues lo tienen como la figura que llena el espacio de la transmisión. Pero sí puede ganar esa cantidad sin ningún problema. O hasta más. Ajá. Hay un dato, me parece que es de hace 2 años. Se revelaron ciertas cifras de una plataforma que se llama Twitch, donde la persona que más ganó en un año me parece que fue del 20 al 21, si no me equivoco, se llama Auronplay. Ganó ¿Es más. norteamericano? No creo que es español. Ok. Sí, es español. Ganó más de 3 millones de euros en un año, solamente por Twitch, por esa plataforma, sin contar lo que haya ganado por YouTube, lo que haya ganado por Facebook y por patrocinios. Y hay Jugando videojuegos. hay un mexicano que está en el top de Twitch que se llama Juan. Bárcenas.
Ay, Guarnizo. Juan Guarnizo. Él ganó aproximadamente en el mismo periodo como 22 millones de pesos mexicanos. Por jugar videojuegos. Por transmitir. Exacto, por ser streamer. Así que sí, 12,000 pesos al mes con la mano en la cintura los pueden ganar. Sí, algo que hay que tener muy en cuenta y la gente debe tener en cuenta es que desde hace un año más o menos, fue gracias a la pandemia, están empezando a hacerse algunas leyes nuevas, sobre todo con lo que estamos platicando de un niño, de saber qué tan cierto es si un padre no está explotando laboralmente al niño. Bueno, eso puede haber sido desde los papás de Drew Barrymore, si la opción desde luego. Y lo demás. Ajá, ¿no? porque hay muchos canales así, entonces ha habido videos externos de cómo los papás le gritan a los es que no sé qué, y maltrato porque no hacen, ¿no? Porque ya no quieren grabar. Ahí está entonces, Rey con Luis Miguel. Ajá. Pero eso no estaba regulado en YouTube, por ejemplo, y ahorita están buscando esa regulación. Por eso hay que tener muy en cuenta la edad de las personas que van a grabar, quiénes están ahí y los permisos que debes tú también de firmar. Si a tu hijo o hija le dicen, no, y sabes qué, van a hacer esto, le voy a hacer una estrella, sí, pero ¿quién va a ganar la lana? ¿Y quién realmente está siendo explotado? Bueno, es el niño y la lana te la vas a llevar tú, ¿no? Pero ya es tu problema. Sí, habrá quien sí la meta en una cuenta de banco después para los estudios universitarios, o pagar más cosas, etcétera, etcétera. Insisto, podríamos estar hablando muchísimo de esto. Yo, en verdad, no sé ustedes, pero me ha encantado todo lo que se ha dicho, un montón de cosas súper intensas que yo no sabía, otras que me han emocionado. Tenemos acá un conversador que se está sentando en el sillón de los conversadores para opinar. Bienvenido, conversador. Te conozco, pero para los conversadores no, entonces nombre, apellido, dirección, ya que ahora sale por el pan. Buenas tardes, yo soy Gonzalo Zubieta. Pues bueno, a mí desde muy chiquito me han gustado los videojuegos. Creo que hasta que tuve más o menos 15 o 16 dejé de jugarlos, pero antes me pasaba, así me levantaban mis 16 horas al día, ¿no? Ahí jugando, o sea, sí era una pasión para mí. Y lo dejé, o sea, ahorita ya tiene pues mucho que no, o sea, ya no lo juego tan seguido. Yo creo que todo lo que va a 2022 no he jugado ni uno solo. Pero hasta que llegó, por ejemplo, Meta, bueno, Facebook con el Oculus Quest. Yo tengo el Oculus Quest 2 y nuevamente me volví a involucrar porque me parece algo sumamente inmersivo, ¿no? Es algo que realmente cuando te lo pones, no sé si alguna vez lo han hecho, te sientes realmente en el lugar, o sea, es impactante, es impresionante que tu cerebro es engañado, ¿no? O sea, tus ojos, lo que escuchas, sientes que estás en otra parte y pues es magia, ¿no? Entonces a mí me gustan mucho los juegos de miedo, me compré ahí uno de miedo muy padre, sí está, o sea, sí te saca unos buenos sustos, y algunos otros por ahí que están como gratis, ¿no? En la plataforma de Facebook, de Meta. Pero la pregunta que yo tengo, o bueno, no sé si ustedes pueden ayudar o sugerir algo, porque sí se me hace peligroso, o sea, sí se me hace que a ese nivel de estar tan metido en esa realidad, tan metido en ese metaverso, como se le conoce, pues sí puedes perder los pies, ¿no? Sí puedes perder la realidad, sí puedes perder, o sea, porque yo me lo puse, lo estuve jugando, y los primeros días pues me pasaba las horas, ¿no? Hasta que se le acababa la pila y lo recargaba y lo volvía a jugar. Hasta que llegó el de Coppel y dijo, ya tienes que pagar, yo tengo que trabajar. Hasta que me daba hambre, ¿no? No sé. Y sí, o sea, sí considero que si no tienes cuidado, te puedes perder allá. O sea, puedes empezar a perder de vista lo que es real, lo que no es real, lo que es importante. O sea, si yo en un punto, o sea, realmente sí llegué a dejar como de lado mi comida, que es una necesidad fisiológica, ¿no? O sea, haciendo eso con el metaverso, ¿qué se puede recomendar o qué ustedes podrían sugerir para que a las personas jóvenes o a las personas que compren este tipo de realidad virtual, pues no dejen como de lado su vida real, ¿no? O la realidad. No sé qué comentarios puedan tener al respecto. Bueno, desde mi perspectiva, y es una opinión muy personal, creo que influye mucho, la forma en la que tú has aprendido a relacionarte con otras personas desde pequeño. Porque, por ejemplo, nosotros, nuestras generaciones, los que somos de 70s, 80s,
pues teníamos todavía eso de salir a jugar con los cuates, del fútbol, la bicicleta, Trompo, las canicas. etcétera. Sí, toda esta interacción social real. Entonces, podíamos disfrutar de los videojuegos un tiempo, pero bueno, yo recuerdo que sí, en mi casa era estricto, ¿sabes qué? Puedes jugar videojuegos de 3 a 5 de la tarde, no más. O después de que hagas tu tarea, reviso tu tarea y puedes sentarte a jugar. Yo creo que el riesgo viene en las nuevas generaciones, donde hay mucha permisibilidad, en la que desafortunadamente todos estamos ocupados todo el tiempo pensando en mil cosas, y si el niño nos demanda atención, preferimos darle un videojuego para que se entretenga. Ahí es donde yo pienso que hay que tener más cuidado, porque a lo mejor nosotros todavía podemos discernir entre lo real y lo imaginario, lo virtual, porque tuvimos más contacto con la sociedad real. Pero si un niño ahorita que apenas está formando sus juicios de valor, que está conociendo el mundo, le permites en pandemia. Sí, ese fue un factor detonante también para el desarrollo del mundo de los videojuegos en estos últimos 2 años. Sí, vamos a estar encerrados, que tengan su universo paralelo. Entró muchísimo dinero precisamente a consecuencia de la pandemia. Entonces, ¿de qué manera podemos tener estos mismos mecanismos que nos tocaron a nosotros, donde los papás nos limitaban realmente el uso de los videojuegos y nos obligaban prácticamente a convivir con el primo, con el amigo, con el vecino, para no quedarnos pues clavados en este mundo, ¿no? O sea, prácticamente el videojuego lo que hace es estimular tu cerebro, como cualquier droga. Y si te dejas que estos estímulos te ganen más que tu atracción por la vida real, pues entonces sí puedes tener ya después un problema psicológico, pues yo creo que ya requería de tratamiento del psiquiatra. Yo te recomiendo literalmente poner un horario. Pon un horario. Como hace rato te les platicaba de los jugadores profesionales, pon un horario para jugar. Si a ti te gusta mucho jugar y dices, es que yo sí quiero jugar, como ahorita nos platicaste hasta que se le acababa la batería, pues no, ahora ponle, voy a jugar de 4 a 6 de la tarde, de 4 a 8 si quieres, porque quiero jugar toda la tarde, porque tengo el viernes libre y no voy a salir a ningún lado, ¿no? Entonces, ahí, ponte horarios. Segundo, pon una alarma para que también dentro de tus sesiones de juego tomes agua y te levantes en ciertos momentos. Cuida mucho tu espalda, cuídala un montón. Toma agua constantemente, porque eso también te va a mantener lúcido y consciente a través de las acciones y lo que está pasando dentro del juego que estás jugando. Eso que es importante, porque entonces es más fácil mantenerme más apegado a la realidad y que el horario no sea de las 4 de la tarde a las 6 de la mañana, porque pues, ya salió para lo mismo. Me volví a acabar la batería, no funciona eso del horario. Sí. No, pero es que estamos hablando de equilibrar, ¿no? Sí. Equilibrar. Buenísimo. Gracias, Gonzalo. Gracias. Gracias al conversador. Pasó al sillón de los conversadores. Pues yo quiero cerrar agradeciéndoles infinitamente su tiempo. Jonathan Picasso, Roberto Bermúdez, de veras, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy interesante, en verdad. Nos llevamos información súper valiosa, trascendente, y que quisiera cerrar con esta reflexión. Está cambiando el asunto, estamos hablando de metaverso, y si eso está pasando ahorita, insisto, no me quiero imaginar cómo va a ser en 10 años, no me quiero imaginar en 15 años, no me quiero imaginar el niño que está ahorita entrando al preescolar, cómo va a estar el mundo de los videojuegos y qué va a pasar alrededor en términos de recursos. A lo mejor ya no es una consola, es como si fuera un espejo, es algo que prende y automáticamente se hace un muñequito virtual, como en los conciertos en Japón, que van a ver literalmente a un holograma, ¿no? O en su momento este grupo británico Gorillaz, ¿no? Que veías las animaciones en pantalla y los cuates estaban tocando atrás de la pantalla. Y tú veías las animaciones de los cuates cantando y no eran sus nombres, sino nombres de personajes. Creo que todo en la vida es equilibrio. Y si partimos, antes de perdernos, partimos de hay que tener equilibrio, y esto está padrísimo de pues vamos a ponernos un horario, vamos a tener cuidado con ciertas cosas y voy a jugar, está bien, ¿no? Es como, oye, me quiero echar un traguito, pues oye, me voy a echar 3, 4, ya, ¿no? No de, pues, es que se me calentó la boca, perdóname, me piqué, como dicen por ahí, no sé de qué te ríes, pero bueno. Los juegos. Sí. Todo en la vida es equilibrio. Si nosotros equilibramos, entonces, que es complicado, pero entonces podremos tener una vida en la que podemos seguir disfrutando de los videojuegos, que nos van a llevar a otro tipo de realidades muy padres, como lo acaba de platicar el conversador, y que podremos divertirnos sin perder otro tipo de cosas. Sí. De verdad les agradezco muchísimo. Muchas gracias por haber estado en este episodio. Gracias por invitarnos. Muchas gracias, conversadores. Hasta la próxima.